esa persona me entero, después esa persona está pasando por un momento de dificultad bien tremendo. Y entonces imagínate, está pasando por un momento bien difícil y viene uno y uno dice, trágame tierra, ¿cierto? Malas decisiones. No son pecados, son malas decisiones. Por ejemplo, no sé a quién le ha pasado, incluso con las partes financieras, ¿cierto? Que haya comprado algo, un televisor, algo tan mínimo como eso, o cualquier electrodoméstico. Y que uno dice, lo vio y le gustó, y como que en la tienda se veía lo más de bonito, y uno, ay, y como que le va a traer, y uno, cómprame, después ya no vas a tener oportunidad, cómprame, llévame. Y no le metió uno como lo que debe meter siempre a todo, que es mucha oración, y de pronto uno se deja llevar de la emoción, uno ya se hace cuenta y dice, no, yo sí lo puedo pagar, tan. Y como que se fue emoción en esa compra, ¿cierto? Pero después, cuando llegan las cuotas, es cuando uno dice, ay, Señor Jesús, ¿yo por qué tomé? ¿Por qué no me esperé otro poquito? Malas decisiones que uno puede tomar, aún siendo creyente, tomamos malas decisiones. ¿Alguno ha llegado a tomar alguna mala decisión? Amén. Yo, es que sí, para eso me toca levantar las dos manos. No son pecados, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de decisiones, ¿cierto? Pero obviamente que si no lo corregimos nos puede llevar a pecar, pero son decisiones que llegamos a tomar. Y hablando de eso, vamos a hablar algo y es de la santidad, del camino llamado la santidad, un camino llamado santidad, ¿sí? ¿Y por qué les estaba hablando de las experiencias de las malas de las equivocaciones erradas? Porque la Biblia dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora sí ya me entienden un poquito más con respecto a esas malas decisiones. Son decisiones torpes que uno toma en la vida, pero si la intención no era mala, ¿sí? Y si nosotros andamos por ese camino de santidad, no vamos a caer de la gracia de Dios. ¿Sí es claro? A veces tomamos decisiones a las cuales no le hemos metido como mucha oración como debe ser, y entonces son cosas torpes que uno hace en la vida, son tropiezos. Pero si andamos por el camino de santidad, por torpes que seamos, no vamos a caer de la gracia del Señor. ¿Amén? Entonces justamente por eso es que el mensaje para hoy es un camino seguro llamado santidad, para que lo anotes. Un camino seguro llamado ¿qué? Santidad. Ese es el mensaje para hoy. Pero antes de hablar de este camino, pues obviamente quiero decirles un poco de qué es santidad. Una definición. La santidad o la definición de santidad es mucho más amplia, mucho más grande. Pero he querido traerla en estos dos pequeños pensamientos unidos de qué es santidad. Porque santidad es mucho más. Solamente que nos tardaría seminarios, días, para poder hablar de todo lo que tiene que ver santidad. Entonces, hoy he querido traer una definición sencilla, pero también es profunda lo que está en esta definición. Y santidad es apartarse para Dios y apartarse del pecado. Apartarse para y apartarse de. Digan conmigo, para y de. ¿Qué es ser santo? Apartarse para Dios y apartarse de quién. Entonces, en la medida en que vamos entendiendo que en la medida en que yo me acerco a Dios, me voy alejando de qué? Del pecado, del mundo, de lo que no me conviene. Ahora pasa lo mismo también. Te vas acercando al mundo y te vas alejando ¿de quién? De Dios. Es inversamente proporcional. La santidad, en términos sencillos, sin decir que esto sea santidad, porque obvio, alguien me puede estar escuchando y algún teólogo dice, no, santidad, Dios, y bueno, toda esta cantidad de cosas que encierra la santidad, que es profunda y hermosa. Es mucho más, solamente que quería decirles de unas palabras muy sencillas cómo podríamos ver qué es santidad. Y la Biblia nos habla de un camino, que es un camino ¿qué? Seguro. Un camino seguro llamado ¿qué? Santidad. Y de ese camino es el que vamos a hablar. Del camino de la santidad. Porque si dice que por torpe que seamos, no caeremos de la gracia del Señor, nos conviene andar en ese camino. Dígale al que tiene al lado, nos conviene
andar en ese camino. Entonces vamos a ver cómo es el camino de la santidad. ¿Cómo es? Ya dimos una pequeña definición, pero vamos a ver cómo es ese camino. Y ese camino se comienza a recorrer cuando se recibe la salvación. Ese camino se comienza a recorrer. ¿Cómo es? Es un camino que se comienza a recorrer cuando se recibe ¿qué? La salvación. Recibe la salvación. Y esto lo dice la palabra del Señor. El profeta está hablando, el profeta Isaías está hablando de los juicios contra todas las naciones en los capítulos anteriores de Isaías 35. Está hablando del juicio contra Siria, el juicio contra Edom. Y ahora va a pasar a Isaías 35 a hablarle específicamente a su pueblo, a sus hijos. Y va a hablar de un camino que por torpe que seamos, no caeremos de la gracia del Señor. No caeríamos ni caeremos. Y para hablar de ese camino, va a decir: decid a los apocados de corazón, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y os qué? Antes de hablar de camino de santidad, habla de algo y es de la salvación. De la salvación. Amén. Isaías 35:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando algo. El profeta Isaías le está diciendo al pueblo: ustedes pueden andar por ese camino, pero ¿quién puede andar por ese camino? Pues el que ha sido ¿qué? Salvo. ¿Y quién es el que salva? Jesús. El único que salva es Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué se necesita para ser salvo? Pues lo hemos hablado y no es que no tengamos nada más que decir, pero es que es necesario recordar que para ser salvos tenemos que arrepentirnos y doblegar nuestra vida ante el señorío de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Por qué? Porque este mismo pensamiento lo encontramos también en 1 Corintios 1:30. Dice: por medio de él, es decir, de Jesucristo, ustedes pertenecen a Jesucristo. O sea, por medio del Padre, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Y entonces después pasa el apóstol Pablo a decir: por medio de Cristo, Dios nos aprueba. ¿Por medio de quién nos aprueba? Por medio de Cristo, ¿cierto? Y dice: nos libra del pecado y nos santifica. Nos aprueba, nos limpia del pecado, nos justifica. En otra versión dice: y nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona recibe al Señor como su Salvador personal, se arrepiente de sus pecados, entonces Dios no solamente le salva por su gracia, sino que a su vez también le da varias cosas. Entre ellas la primera es la santificación, que es declarar inocente al culpable, pero también le da ¿qué? La santificación. Es decir, como en términos para nosotros podríamos decir, es como la cota inicial, ¿sí? Nos da la santidad. ¿Qué quiere decir que nos da la santidad? Quiere decir que nos da el poder, el dominio propio, porque ahora habita en nosotros el Espíritu Santo, para que cuando venga la tentación no cedamos ante la tentación. ¿Es claro? Por eso es que tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que una persona, para poder estar en ese camino de santidad, tiene que haber renunciado a su pecado y tiene que haber recibido al Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso, hermano, no pretenda que una persona que no ha sido salva se comporte como tal, ¿sí? No va a andar en el camino de santidad. Ahora uno puede ver, y quiero que tengan bien claro porque uno no puede confundirse en ese sentido. Hay muchas personas ante la sociedad que son moralmente aceptables ante la sociedad. O sea, son personas buenas, que cumplen con sus costes de vida en todas las áreas de su vida. Son buenos cónyuges tal vez, son buenos hijos, son buenos ciudadanos. Y ahí está bien. De hecho, nosotros también tenemos que serlo. Amén. Pero una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona no es santa. ¿Por qué? Porque no tiene lo principal. Puede ser muy buena persona para los ojos del ser humano, pero no ha recibido a Jesucristo, entonces no tiene el Espíritu Santo, por lo cual no podemos decir, ay, esa persona tan santa. No, es una persona moralmente aceptable, ¿cierto? Que la gente dice, mire, es un buen ciudadano, es una buena persona, ¿verdad? Pero no quiere decir que por ser buena persona es una persona santa.
Solo es santo aquel que se ha arrepentido o ha comenzado a caminar con el Señor. ¿Sí es claro? Porque uno dice, ay no, a esa persona solo le falta a esa persona conocer de Dios, porque el resto, o sea que le falta lo principal. O sea, digo que no, esa persona es tan buena gente, tan no sé qué, tan dedicado, tan dedicada, y solo le falta, como diciendo, no, es como que es algo ahí. No, le falta lo principal. Si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, si no se ha sometido al gobierno de Cristo, le falta lo principal. Y puede ser muy buena gente, pero yo creo que el infierno estará lleno de mucha gente muy buena gente. Porque uno no se salva por ser buena gente, porque la salvación no es por obras, sino es por la gracia del Señor. Amén. Eso dice Efesios capítulo 2. Ahora, también es claro que uno, ¿cómo puede saber si ya comenzó? De hecho, aquí traía en este texto, en Hechos 20:21, ¿cómo puede saber uno si ya comenzó a andar por ese camino? Si ya está, para que uno se evalúe. Y el apóstol Pablo dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. O sea, para todo el mundo. La necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está lo que estamos hablando. Y decía el apóstol Pablo, he tenido un mensaje. O sea que cada vez que Pablo se reunía y hablaba con las personas, les enseñaba, por ejemplo, sobre la familia y les decía, arrepiéntanse y sométanse al Señor. Está hablando de las finanzas, arrepiéntanse y sométanse al Señor. ¿Sí? Está hablando de cómo conducirse en el trabajo, arrepiéntanse y sométanse al Señor. Le está diciendo, tengo un mensaje y se los tengo para los judíos y para los gentiles, es decir, para todo el mundo. Para los colombianos, para los venezolanos, para los argentinos y para absolutamente todos. De hecho, este mensaje está llegando ahorita por el internet a cualquier lugar del mundo. O sea que este mensaje es para cualquiera que nos está escuchando. Amén. ¿Y cuál es el mensaje? Decía Pablo, arrepiéntanse. Entonces, para uno saber si ya comenzó a andar, uno tiene que decir, yo ya me arrepentí. Yo ya estoy sometido al gobierno de Cristo. Y la Biblia es clara. Y Mateo 7:18 dice, no puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así por sus frutos los conoceremos. Y a mí me impacta un poco este versículo, cómo es que la gente se lo aplica a otros. Sí, claro que está hablando de los falsos maestros, de cómo reconocerlos. Claro, así es, por los frutos. Pero también es un versículo que uno mismo se debe aplicar a uno mismo. Uno debe hacerse la evaluación. No sea que uno esté mirando, ¿se acuerdan? La paja en el ojo ajeno y tenga una tremenda viga en el propio. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? ¿Será que sí estoy en el camino de santidad? ¿Será que todavía no? Pues hermano y hermana, mire si ya tiene una vida de frutos. ¿Cómo es mirar una vida de frutos? Entonces comienza a mirar, oye, a mí me gustan las cosas de Dios. Ya me gusta cantarle al Señor, antes no me gustaba. Evalúes. Me gusta leer la Biblia y todos los días. Para mí no es gravoso leer la Biblia, sino que lo hago con amor y lo hago con entrega y con devoción. Me gusta porque antes no me gustaba, ahora sí lo hago. ¿Sí? Evalúes. ¿Me gusta congregarme? O me congrego solo porque alguien me dijo, como porque, ay, ya, alguien me está desobligando. O sea, son parámetros que uno debe observar para saber si uno ya está caminando en ese camino de santidad, porque es un camino seguro. ¿Es un camino qué? Pero uno tiene que evaluarse, ¿será que ya estoy? Porque yo te digo a ti, hay gente que no le gusta cantarle a Dios. Y yo digo, si a una persona no le gusta cantarle a Dios, pues todavía no se ha convertido. Porque uno se convierte de verdad, uno le fascina cantarle al Señor. O sea, no puede uno decir, ay no, a mí sí me gustan las cosas de allá, en la iglesia y todo eso. Ay, pero a mí no me pongan a leer la Biblia y eso es tan harto. Ay, no. Es más, si yo me quiero dormir, lo único que tengo que hacer es leer, comenzar a tratar de leer. Y ya. Y hay gente que se levanta por la mañana y la lee en la mañana, o la trata de leer, se duerme. La lee en la tarde, se duerme al mediodía. Y si la leyera en la noche, se duerme. Me gusta leer la palabra. Evalúa eso. Me gusta, me fascina, es mi alimento. Esas son de las cosas que yo debo pensar
para saber, ya estoy caminando en la santidad. No sé quién sabe, no sea que de pronto estemos caminando en un camino por ahí todo raro y pensando que estamos en el camino de santidad, ¿cierto? Me gustan las cosas de Dios. Para mí Dios es lo primero. Yo ya no comparto la gloria de Dios con ningún ídolo, porque hay personas que, ay sí, no, yo también amo a Dios. Para mí Jesucristo es lo primero, pero por allá uno lo ve prendiéndole velitas a cualquier santo. Pero Dios es lo primero. Para mí también Dios es lo primero. Pues si Dios es lo primero, es lo primero. ¿Y Él no comparte su gloria? ¿Sí es claro? Entonces uno se evalúa, uno tiene que decir, Dios, definitivamente para mí tú eres lo primero. ¿Le corro a Dios o le corro al mundo? Eso es otra cosa. Que una vez le corre a todo el mundo, las obligaciones para todos. Ay, Dios te mira cansado. Y cuando Dios le dice que haga algo, uy, no, Dios, no, tampoco. ¿Le corro a Dios o le corro al mundo? ¿A quién le corro más? Porque uno debería correr siempre a Dios. Es decir, no correr de Dios, sino correr hacia Dios. Y no falta, ¿no?, que me entiendan. De pronto alguien que me malentienda. Entonces, esa vida de frutos es la que yo debo analizar para saber si ya comencé a andar. Y entonces esa vida de frutos es la que me va a decir, oiga, yo ya me convertí. Realmente, todo en mi vida se ha convertido a Cristo. Amén. Mi salud está entregada al Señor. Mis sentimientos están entregados al Señor. Mi economía está entregada al Señor. Entonces son parámetros para hablar si yo ya comencé a andar por el camino de la santidad. Porque el camino de la santidad solo lo pueden comenzar a andar aquellos que han sido salvos. ¿Aquellos que han sido qué? Salvos. Entonces, ¿y quién puede analizar eso? Pues solamente el Señor. Amén. Dios es el único que nos puede decir si realmente estamos o no estamos. Y como Él es el que conoce, yo tengo que evaluarme si en ese camino de la santidad, entonces, ¿cómo hago yo para evaluarme? Pues por los frutos de mi vida. Si estoy dando una vida de frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ese camino llamado santidad, que es un camino seguro, se comienza a andar cuando somos salvos. ¿Cuando somos qué? Salvos. ¿Cómo es el camino? Es un camino que se comienza a recorrer cuando somos salvos. Amén. Número 2, otra cosa de cómo más es un camino que demanda acciones de fe. ¿Acciones de qué? De fe. Acciones de fe. ¿Por qué? Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice que el que antes era cojo ahora va ¿qué? Y si va a saltar es porque ya no está cojo, ¿cierto? Ya está bien. Y dice, el que era ¿qué? Mudo, va a hablar, cantará. En otra versión dice hablará. O sea que el que no hablaba antes, ¿ahora qué? Va a hablar. ¿Por qué? Porque antes no lo podía hacer. Está hablando de acciones de fe. Es decir que para yo transitar por ese camino seguro llamado santidad, yo tomar decisiones y accionar la fe. Nosotros pensamos muchas veces que la fe solo es para pedir milagros o para esperar algún milagro, ¿sí? Y eso está bien. Solamente decimos que uno piensa en la fe y cuando uno habla de fe dice, ay Señor, me hace falta tal cosa, Señor, por favor, sácame esta, o no me dejes caer en tal situación. Y piensa uno que la fe solamente es para eso. Y la fe es mucho más allá. La fe es para que nosotros vivamos por fe. De hecho, la palabra del Señor nos dice, en Isaías 35:7, sigamos leyendo, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas, en la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada de camino y será llamado camino. ¿Sí ve? No es un momento, sino es un camino, es un trasegar por donde nosotros comenzamos cuando somos salvos, pero tenemos que ir recorriendo en la medida en que vamos avanzando en la vida. Amén. Y dice aquí, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Quién es un redimido? Volvemos al punto número 1, los que han sido salvados. Redimir significa volver a comprar. Después hablaremos de ese término. Y 1 Corintios nos dice el apóstol Pablo, saludando a la iglesia en Corinto, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos. ¿Llamados a qué? Quiero que me presten atención en esto. Si se dan cuenta, la Biblia dice acá a la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? ¿Y los otros quién? ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Den un aplauso al Señor de la iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, podríamos cambiarle aquí a la iglesia de Dios que hoy está aquí en Pacatatía. Bueno, está reunida en el del mundo, pero hoy estamos en esta parte de Pacatatía, nosotros. A los santificados en Cristo. O sea que la primera acción la hace ¿quién? Jesús. O sea, Cristo nos santifica cuando ¿qué? Cuando nos salva. Y dice, llamados. Eso sí ya nos corresponde también ¿a quién? A nosotros. Ahora, esto no es solo. Esto no se puede solo. Esto solamente es con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. O sea, yo tengo que pedirle la ayuda del Espíritu Santo, cogerme la mano del Espíritu Santo, para que Él me lleve y me ayude a ser santo, porque Dios me dice ser santos como yo soy, ¿qué? Santo. O sea que demanda de una acción, no solamente de una intención, porque hay personas que se quedan con intenciones, ¿cierto? Con la intención, o cristianos mañana lo hago. ¿Sí se acuerdan que es el cristiano mañana lo hago? Entonces, el cristiano mañana lo hago es, mañana comienzo a leer la Biblia, mañana dejo de decir mentiras, mañana es, o sea, piden posponiendo las cosas. Es el cristiano mañana lo hago. Eso es como cuando la esposa le dice a uno, ay, se cayó el gabinete, que no sé qué, que toca coger un taladro y tal, y uno le comienza, mañana lo hago. Y después de que le dicen a uno, y después de que ella lo pone, ¿cierto? Yo estoy confesándole, no van a creer. Y después de que lo ponen, dice, ¿cómo te quedó de bonito? Pero en la vida cristiana muchas veces me he encontrado que hay personas que posponen, mañana lo hago. Y tengo que tomar la decisión. La fe tiene que ser accionada, porque la fe sin obras es muerta, dice. O sea, yo no puedo solamente pretender decir, ay, mañana, desde mañana voy a decirle la verdad a todo el mundo, desde mañana. No, comience hoy, a accionar hoy la fe, para que no vaya a caerse, no va a salirse, de ese camino seguro llamado santidad. Demanda de que acciones la fe, no solamente para creer, la fe no solamente para creer que Dios te sana, amén. Amén. La fe no solamente para creer que Dios te restaura, la fe no solamente para creer que Dios también está en tus finanzas, la fe para creer que Dios te lleva de la mano para que un día estés en su presencia, aleluya, amén. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces, ese accionar de fe que yo debo tener, y es decidirme a hacer las cosas. Yo traía, el Señor me traía memoria, o me colocaba esto más bien, compartir este mensaje, por ejemplo, y es aquellos hombres o mujeres que están teniendo problemas en su vida sexual, porque tienen problemas de pornografía. Les gusta ver mujeres, obviamente desnudas. Bueno, ustedes ya saben lo que es la pornografía, o hombres también. O hombres que están mirando a otra mujer que no es su cónyuge, o viceversa, ¿cierto? O hombres o mujeres que son solteros y que tienen problemas de lascivia, que les gusta y dejan que su mente por allá se vaya para donde no tienen que irse. Y entonces ese hombre o esa mujer dice, yo quiero ser santo y no salir, y no salirme del camino que Dios me ha trazado. Y de pronto dice, yo quiero, y se quedan solamente con él. Yo quiero, yo deseo, ay, yo lo voy a hacer, ay, sí, ya, Dios, ayúdame. Ayunan, eso está bien, el ayuno es una herramienta poderosa, oran, pero les falta algo, y es tomar decisiones de fe, accionar la fe, también, ponerle paticas a la fe. Una de la acción es, si tienes problemas con la pornografía, con esta área sexual, hermanos, de una sola, desconecte todas las páginas de internet donde le está llegando todo eso. Esa es una acción de fe, porque no puede ser que quiera salir de eso, pero cada vez que se enchufla, se conecta, ¡pum! Hace 10 minutos decía, Señor, yo quiero ser santo para ti, me siento como un trapo de inmundicia, yo sí que soy, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, me siento mal, y yo no. Media hora después,
allá. Y se le van los ojos. Imagínense, acabo de decirle al Señor que se comprometía. Pues de una sola, si llega tú, hágale clic, apague eso, borre esa página. Si estás teniendo problemas porque alguien, ya les he dicho que no es tu cónyuge, te está jalando el oído, corte esa conversación, bote ese celular si es el caso. Ay, es que voy a perder mi contacto, ojalá los pierda, para que se le pierda a esas personas que no le convienen. ¿Sí es claro? Un celular se recupera, una relación no, es más difícil. ¿Sí es claro? Pero yo no puedo decir, ay sí, yo ya quiero salir de esto, pero sigue, ahí contemplando. Pues ¿cómo? Tiene que tomar decisiones para no salirse de ese camino. Son decisiones de fe. Mi hermano, yo le hablo así, ¿por qué? Porque son cosas claras de la vida, son las cosas que vivimos a diario. Amén. Estás trabajando, ay, yo sé que esas amistades no me convienen, yo sé que no me convienen, yo sé que no me convienen. Señor, perdóname. Me faltó un poquito. No me conviene, Señor. Y de pronto llama a la amistad, hola, se toma un tinto, venga, le tengo la última. Uy, para las que sea. Corte con esas amistades. No te conviene, corta de una. Sencillo. No juegues con fuego porque te quemas. El diablo no está jugando a ser diablo ni a hacerte caer. Él sí lo lleva en serio. Pero si el cristiano comienza, ay, mire, y comienza, se va a untar. Y eso es lo que busca el enemigo. Entonces, ¿qué demanda la santidad o el camino de santidad? Que tomemos decisiones, accionar la fe. Amén. Acciones. Y a veces son pequeñas cosas que pueden traer grandes resultados. Amén. Como apagar el televisor en la hora que no es apropiada, ¿cierto? Como sencillo, cambie esa SIM card. Bueno, no bote el celular tampoco, cambie la SIM card, no necesita botar el celular. Ahora, si lo va a botar y está bueno, eso sí me dicen dónde lo va a botar para acá. Solamente tiene que cambiar el celular. Y son pequeñas acciones que van a hacer que tu vida esté firme ante la presencia del Señor. Amén. Pequeñas acciones como decirle a la persona no. Oiga, es que el no también es respuesta. ¿Sí o no? Si alguien te está incitando a lo malo, ay, yo no me puedo resistir. ¿Cómo? Claro que sí te puedes resistir. ¿Sabes qué? La mejor forma para resistirte está en 2 letras. N-O. La persona que te va a llevar a lo malo, dile no. La persona que te va a llevar al chisme, no le prestes atención al chisme. Para que de una y así me va a contar, ¿sabe qué? No me cuente nada. Mejor no me cuente nada. Eso no me conviene. ¿Listo? Si va a hablar de tal persona, ¿sabe qué? No me hable de nada. Prefiero no contaminar mi corazón. ¿Es claro? Pero son acciones. Acciones, diga conmigo acciones. Porque si no tomamos acciones, no la podemos pasar toda la vida queriendo ser santos para Jesús. Pero ¿sabe qué? Solo queriendo, solo con el buen deseo, solo posponiendo. Eso no solamente demanda, obviamente, dejar lo malo, sino también tener la decisión de comenzar a buscar las cosas de Dios. Porque ya vimos que una definición de santidad era apartarse del mundo, pero apartarse ¿para quién? Para Dios. Entonces yo voy a tomar la decisión de decir, Señor, ya mismo comienzo a hacer mi tiempo a solas con Dios. Señor, ya mismo comienzo a orar en familia. Señor, ya mismo comienzo a tener mi altar familiar. ¿Quieres tener una familia en victoria? ¿Quieres tener una familia en victoria? Haga el altar familiar. Pero no lo posponga. Esas son acciones que te conducen siempre a la santidad. No, ya la otra semana, no, es que ya estamos hoy a jueves. Eso comencemos el lunes. Fresco, no, el lunes comenzamos, el lunes sí, no. Llegó el lunes, no, pero esta semana está tan ocupado, no. Comencemos el sábado sí tengo tiempo, el sábado sí. Y así el cristiano comienza a posponer lo que le conviene. Es decir, no, mira hermano, no pospongas tu oración, no pospongas tu lectura de la Biblia, desde ya y es hoy. ¿Cuándo es el día? Es hoy. Que tú digas, yo
me dispongo a hacer lo que a Dios le agrada y a buscarlo. Amén. Pero es hoy, no es mañana. No lo posponga. ¿Por qué? Porque este camino de santidad demanda que tomemos acciones de fe. Y la fe es para eso, no solamente para creer que Dios me va a sanar, me va a restaurar, me va a dar finanzas. La fe es para creer y mantenerme en el camino llamado santidad. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Si a alguien no te conviene, de una córtalo, desenchúfalo. Córtalo del Face, bórralo del WhatsApp, quita la foto. Que me van a decir orgulloso, que te digan lo que sea, pero si no te conviene, ¿qué prefieres? ¿Que estar bien con esa persona y estar mal ante Dios? Es mejor estar bien ante Dios, así los demás ni nos hablan. ¿Es así o no es así? Entonces, es preferible. Entonces, son pequeñas acciones que nos van a conducir siempre en este camino de santidad. Por eso el profeta Isaías le decía, el cojo saltará. ¿Qué tal el cojo? Diciendo, yo pienso que voy a saltar. Un año después ahí, yo quiero saltar. Sí, pues ya Dios lo sanó porque decía que es cierto el cojo, o sea, quiere decir que ya no es cojo. Ahora ya era un ex cojo, estaba antes cojo. Y ya era un ex mudo, porque ahora hablaba. Entonces el mudo pensando allá, porque pues como no puede hablar, allá el pensamiento, voy a hablar. 3 años, voy a hablar. 4 años, voy a hablar. Y alguien se le oiga, pero si Dios ya lo sanó, ya puede hablar. Y escribe por ahí, porque es que estoy pensando. Lo estoy pensando. Como cuando aquellos que uno invita y dicen, pastor, ya tantico llego a la iglesia, mire, es que ya voy a la esquina, ya, mire. Es más, le voy a mandar una foto del Facebook para que vea que sí es cierto. Mire, ya voy a la esquisita. Ya casito, mire, pero me falta una gotica. Así como aquel rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades. Ese era un casi cristiano, por poco, le faltó poquito. Y así hay personas que por ese poquito se van a quedar de la gracia de Dios. Suena chistoso, pero hay gente que es así. Ya casi, pastor, ya yo voy a tener lo mejor para mi vida espiritual. El lunes, seguro. Y así se la pasa, posponiendo. Dios quiere que tú andes en ese camino de santidad. ¿Quién quiere? Dios. No es el ser humano, no es este pastor, no es la iglesia. Es Dios el que quiere que tú andes por el camino de la santidad. Y eso demanda que tomes acciones de fe. ¿Acciones de qué? ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, es un camino que se comienza a recorrer con la salvación. Es un camino que lo vamos a transitar tomando decisiones y acciones de fe para no caernos de ese camino. Pero también es un camino que nos llevará a poseer las mejores promesas de Dios. ¿Las mejores promesas de quién? ¿Quién quiere recibir las promesas de Dios? Bueno, yo también quiero. Los demás no sé qué querrán. ¿Quién quiere recibir las mejores promesas de Dios? Yo quiero recibir lo mejor de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí. Y como Él tiene para todos, entonces yo te comparto, no te preocupes. Pero a la medida que Dios nos diga, ¿cierto? Porque Él tiene trato con cada uno. Entonces, ese camino, ¿cómo es? Es un camino que nos lleva a poseer las mejores promesas de parte de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Dice, y los redimidos de Jehová, ya vimos que los redimidos, ¿cierto? ¿Quién es? Bueno, no les dije. Redimido, para que tengan ahí y lo anoten, ¿qué es un redimido? Un redimido es alguien que se ha vuelto a comprar. Es decir, ¿quién es el dueño nuestro? Diga conmigo, Dios. ¿Quién es el dueño de todos los seres humanos? Dios. Pero el ser humano pecó y al pecar se alejó de ¿quién? Pues de Dios. Entonces tiene que venir el Señor Jesucristo y pagar con su vida, con precio de sangre. O sea que nos volvió a comprar, siendo que Él es nuestro legítimo dueño, nos volvió a ¿qué? A comprar. Entonces cuando tú veas que es ser redimido, es que nos volvió a comprar, aún siendo nuestro legítimo y primer dueño. ¿Sí es claro? Mire, ya le aprendí hoy 3 términos teóricos. Y entonces dice, y volverán y vendrán ¿a dónde? ¿A dónde vendrán? ¿A dónde vendrán? A Sión. Pero ¿cómo vendrán? Tristes, ¿no? A mí siempre me gusta decir eso. Que cuando uno está en el Señor, uno tiene que levantar la cara.
Amén. A pesar de las circunstancias. Que se note que estamos en el Señor. Que se note que vamos para el cielo y que vamos felices. Y no que digan, va para el cielo y va ¿qué? Va para el cielo y va llorando. En los drupis espirituales. Dice, y vendrá nación. ¿Por qué dice eso? Hablando de la santidad. Porque el objetivo para ellos era estar en la ciudad del gran rey. Sion significa, es la misma ciudad de Jerusalén. Es la ciudad del gran rey. Por eso no dice Jerusalén. Dice Sion. Es otra forma de hablar de Jerusalén. Para ellos, después de Dios, o sea, para los judíos que amaban a Dios con todo su ser, lo siguiente más importante que tenían en la vida era poder estar ¿en dónde? En Sion, en Jerusalén. Era la promesa más tremenda. Y Dios le dice, y los redimidos volverán. O sea, les dará la mejor de todas las promesas. Y yo encontraba que eso fue lo mismito que el apóstol Pablo dijo a los Corintios, en segunda carta a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Dios les te ha dado muchísimas promesas. Amén. ¿A quién Dios no le ha dado ninguna promesa? ¿A quién no le ha dado ninguna promesa? No, a todos nos ha dado promesas. Dice, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya vimos cómo entrar en ese camino de santidad, cómo permanecer, y una cosa es cómo se perfecciona la santidad. La PDT dice, en esta parte dice, perfeccionando la santidad, respetando lo de Dios. ¿Quieres perfeccionarte en santidad? Respeta el tiempo de Dios. Respeta todo lo que es de Dios. Entonces vas a ser perfeccionado en la santidad. Y aunque cometas acciones torpes en la vida, nunca caerás de la gracia de Dios, porque ese camino llamado santidad, si lo andamos, por torpe que seamos, no caeremos de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor acá, el apóstol Pablo: amados, puesto que tenemos tales promesas. Miren, el Señor nos ha entregado las mejores promesas a nosotros, sus hijos. Amén. Pero la promesa de todas es que podamos estar en comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la promesa de todas. ¿Sabes qué? Este mismo hombre llamado Pablo fue el que escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendía que su vida era Cristo y que si estaba viviendo y todo el tiempo que tuviera que vivir en esta tierra de los vivientes, iba a estar con Cristo. Amén. Y para él eso era lo mejor, mis queridos hermanos. Y que si moría, pues cuando muriera, cuando el Señor lo determinara, él iba a irse derecho a la presencia del Señor. Y quiero decirte algo, esa es la promesa de promesas. La promesa de promesas es tener a Jesús, es tener una excelente comunión con el Señor. La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y como que siempre tomamos ese versículo como a futuro, pero está hablando de un presente continuo. Está hablando de que el que no es santo no puede disfrutar de una comunión con el Señor. Lo más maravilloso que tú puedes tener en la vida es tener comunión con Jesucristo de Nazaret. Y que un día cuando el Señor ya te diga y te tome y apague tu luz aquí en la tierra de esta tierra de los vivientes, tú puedas ir y saber y tener la tranquilidad de que en el siguiente instante de que fue apagada tu luz aquí, tus ojos se abrirán en el cielo y escucharán esas palabras que dice: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mejor que tiene un ser humano es poder tener y mantener una relación con Jesucristo de Nazaret. Esa es la promesa más grande. Mira, puede venir dinero, puede venir la mejor salud, puede tener la mejor familia, y gloria a Dios que todo eso te venga, pero quiero decirte algo: nada de eso se compara con tener y mantener una relación estrecha y profunda con aquel que nos creó y se llama Jesucristo de Nazaret. Y la santidad nos ayuda a mantener esa relación. La mejor promesa, la mejor de todas las promesas es Jesucristo. Es la promesa de promesas, hermanos. Eso yo no entiendo cómo alguien puede, o sea, colocar y decir: ay, tengo esto, pero tengo aquello, cuando esto, lo principal es Cristo, y deja a Cristo por hacer aquello.
Cristo es lo más grande que puede tener un ser humano. Cristo es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Y cuando andas por ese camino de santidad, vas a llegar a un punto donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Sé vivir con abundancia. También sé vivir en escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me llena de fuerza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y el camino de santidad te va a ayudar a que te estés sometido a ese gobierno de Cristo y a que tú sepas, contemples, admires y vivas pecado de la presencia del Espíritu Santo que te lleva a glorificar y honrar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Esa es la promesa de promesas. La promesa de promesas no es tenerlo aquí todo, hermano. No es tener aquí carro, casa y beca. Dios nos las puede dar y nos las da en abundancia. Amén. A algunos nos da más, a otros menos, pero nos da. ¿O no es así? Pero quiero decirte algo. Nada de eso se compara con tener una relación con Jesucristo. Nada de eso se compara. Por este hombre que escribió aquí esto en Corintios, llamado el apóstol Pablo, él entendía que para él su vida era Cristo. Y que en el momento en que Cristo determinara cortarlo de esta tierra de los vivientes, él sabía que se iba a encontrar con su Salvador allá en el cielo. Él sabía que se iba a recostar como en los hombros de Jesucristo, como se recostó aquel apóstol amado. ¿Se acuerdan? Que estaba recostado en los hombros del Maestro. Ya no de una forma espiritual, sino de una forma literal. ¿Sabes? Cuando lleguemos allá y voltemos a mirar, diremos: valió la pena andar por el camino de santidad. Valió la pena ser santos. Cuando estés abrazado así, estrecho así, literalmente, ya no solo espiritual, sino físicamente, Jesucristo te esté abrazando, ¿sabes qué? Tú volverás a mirar y dirás: ¡wow! ¿Cuánto tiempo perdí? Pero dirás: me mantuve en santidad, valió la pena. Vale la pena vivir en santidad. Porque estar con Cristo aquí y seguir con Cristo allá es lo más maravilloso que puedes llegar a tener. Ni nada más. Amén. De ahí para abajo, la gente sin Cristo también tiene plata, también tiene necesidades. A algunos les duelen las muelas como a nosotros. A algunos tienen, ¿cierto?, mucha plata, otros tienen poca plata. Eso es secundario. Cuando nosotros entendemos que lo más grande, lo más maravilloso es Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Para qué te sirve andar en santidad? Para tener una estrecha comunión aquí y saber que la vas a seguir teniendo aún mayor cuando Dios te llame, o si es que Él regresa antes por todo su pueblo. Ese es el fin último de la santidad. Para eso nos sirve perfeccionarnos en la santidad. No solamente para las cosas materiales, principalmente porque podamos estar con Él. Amén. Y quiero decirte, no hay nada más maravilloso. No cambies un momento en su presencia, no lo cambies por nada en el mundo. No vale la pena. Un momento con Él es maravilloso. Imagínate una semana con Él. Imagínate un año con Él. Imagínate toda la vida con Jesús. Eso es maravilloso. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero eso. Pero para eso necesito andar en la santidad. Necesito apartarme cada día más para ti. Ponte de pie. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy aparto, Señor y Dios, para ti, mi pensamiento, mi vida. Tú me dices en tu palabra y nos enseñas y nos dejas ver, Señor, que caminar en santidad, Señor y Dios, me va a llevar a tomar las mejores promesas, Señor. Y yo quiero tomar esas promesas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero, Señor y Dios, poder, Señor y Dios, cuando finalicen mis días, escuchar tu dulce voz diciendo: buen siervo y fiel. Yo quiero, Señor y Dios, en el nombre de Jesús, saber, Señor y Dios, sentirme, Señor, cada día más enamorado de ti. Ayúdame a andar por ese camino de santidad. Ayúdame a andar por ese camino de santidad. Ayúdame
Ayúdame, Señor y Dios, a no desviarme. Ahora, si tú me estás escuchando, tú que estás aquí, no has comenzado a andar por ese camino de santidad, dile al Señor: hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy doblego mi vida a ti, Señor. Hoy me entrego a tu gobierno, a tu señorío, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú aún no te has entregado al Señor, hoy es el día para que puedas comenzar a caminar ese camino de santidad. Y si tú ya comenzaste a andar ese camino y has tomado decisiones, tranquilo, erradas, si has estado por ese camino, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la palabra sobre tu vida, que vienen tiempos de refrigerio. Aquí hay personas que están luchando tal vez con una mala decisión financiera. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esa torpeza que cometiste en tu vida, vas a ver cómo el Señor te va a ayudar, porque si tú te has comprometido a andar en camino de santidad, no vas a caer de la gracia, no vas a quedar en vergüenza, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro: no quedarás en vergüenza, pero anda por ese camino. Ahora, si tú dices: me estoy deslizando, siento que estoy cayendo de ese camino, saliéndome, hoy es el momento en que entres a ese camino otra vez. Vuelve al camino de la santidad. Vuelve al camino de la santidad, te dice hoy el Señor. Porque es un camino seguro. Es el camino en donde te acercas más a Él. Y acuérdate, las mejores promesas las obtenemos si andamos en ese camino llamado santidad. Las mejores promesas las obtenemos siendo la promesa mayor tu relación con Cristo, siendo la promesa mayor el destino eterno junto con tu Señor y Salvador. Oh Padre, escucho, Señor, y Dios, como tú estás abriendo las ventanas de los cielos. Estás abriendo las ventanas de los cielos. Aunque había oscuridad en algún área, escucho que se abren las ventanas de los cielos. Levanta tus manos, dile más fuerte, más alto, y dile: Señor, aunque el cielo parezca oscuro, hoy siento, Señor, que va a llover una bendición, que va a llover